Bien, entonces voy a hablar sobre esto, el papel del matemático profesional. Quizás el título debía haberlo variado un tantito. Le debía haber puesto el papel del profesional de la matemática, porque no me estoy refiriendo a los matemáticos, sino a las personas que utilizan la matemática como una herramienta de trabajo en la actividad que desempeñen. No tienen que ser necesariamente matemáticos. En el Centro de Modelación Matemática y Computacional hay menos matemáticos que especialistas de otras áreas. Está lleno de físicos, hay computólogos, hay muchos especialistas de diferentes áreas. Tenemos ingenieros haciendo postdocs y cosas de ese tipo. Ahora vamos a tener ingenieros civiles, hemos tenido biólogos trabajando con nosotros. La esencia es, y es lo que quiero transmitir, el papel que juega la matemática hoy en día en la investigación en general y particularmente en la investigación multidisciplinaria. Y para eso no hay que ser matemático propiamente. Y quiero hablar sobre cómo los que están mucho más vinculados con la matemática, como los estudiantes de matemáticas que hay acá, deberían formarse y qué objetivo deberían tener con respecto a su formación para poder realizar la actividad que verdaderamente se requiere que hagan, y sobre todo, y voy a hacer énfasis en eso también, que aclarar qué significa la matemática hoy en día, qué objetivo tiene la matemática hoy en día, qué papel juega la matemática hoy en día en el contexto general del conocimiento, de la investigación, del desarrollo, y la relación que tiene todo eso con, y a lo largo de la historia de la humanidad, con los cambios en los regímenes económicos que han existido. Eso lo vamos a ver. Y algo muy importante, y es que estamos nosotros inmersos, aunque no lo queramos, en una cosa muy novedosa que se llama sociedad del conocimiento, y hay que prepararse para ello porque la sociedad del conocimiento avanza a pasos agigantados. En 15 o 20 años ya se van a empezar a ver resultados muy importantes que van a incidir en todos ustedes. Yo quiero empezar sobre todo por algo que creo que es fundamental y sobre todo para los estudiantes, y es ¿qué es la matemática? Porque mucha gente piensa que la matemática es importante porque es bella y porque uno puede hacer cosas con ella que otros no pueden hacer, y que uno puede demostrar teoremas que otros no pueden, y puede resolver problemitas y ejercicios que otra gente no puede. Y eso no es la esencia de lo que es la matemática. Pero yo busqué en una ocasión para un trabajo que escribí, después lo van a ver, entre 1500 frases dedicadas a la matemática, no a los matemáticos, a la matemática. Encontré las dos que me parecieron que daban las dos grandes perspectivas de las que se habla sobre la matemática, que yo creo que ninguna de las dos es completamente cierta, después les comentaré, sino que hay algo intermedio entre ellas, que es lo que yo pienso que se adapta más a la realidad actual sobre todo, porque hay que ver en la época en que se escribió esto, ¿está bien? Esta frase, miren qué frase tan bella, es que me encanta leerla, yo cada vez que la veo la leo. Las matemáticas consideradas correctamente poseen no solamente verdad, sino una suprema belleza fría y austera, como la de una escultura, que no apela a ningún aspecto de nuestra más débil naturaleza y que carece de los primorosos atavíos de la pintura o de la música, aunque es de una pureza sublime y capaz de una perfección rigurosa como solamente puede exhibir el arte más elevado. El verdadero espíritu del deleite, de la exaltación, del sentimiento de ser más que humano, que es la piedra de toque de la más alta perfección, ha de buscarse en las matemáticas al igual que en la poesía. ¿Qué clase de frase es? Vaya, para escribir eso. Y esa frase es de, ¿dónde le puedo dar aquí? Ajá, de Bertrand Russell. Síguele, por favor. Y está esta otra, que es el contraste con esta. Dice, este grandísimo libro de la naturaleza que está abierto ante nuestros ojos no se puede entender si primero no se aprende la lengua que está escrito. Esta lengua son las matemáticas, sin ella es humanamente imposible entender sus palabras, sin ella es un vano vagabundeo en un oscuro laberinto. Y eso es de, a ver si quieres yo lo pongo aquí y lo voy dando. A ver, sí, para que me se llama. Bien, perdón. Y esa es de Galileo Galilei. Bien,
Entonces, yo creo que aquí se muestran dos de las grandes tendencias, la belleza y la importancia que tiene la matemática como lenguaje, fíjense, como lenguaje de la ciencia, no como herramienta, sino como lenguaje. Entonces, y quiero hablarles un poco de esto de la belleza. Miren, esto es una obra rupestre. Aquí también estos son esculturas de civilizaciones antiguas. Aquí está la Mona Lisa. Aquí está la Pietà de Miguel Ángel. Son obras de arte bellísimas, nos impresionan, claro. Está también el Guernica de Picasso. Esta que no sé de quién es, pero a mí me gustó mucho. Bien. Y está esta de arte moderno, que está en un museo que se llama MoBO, en Massachusetts. El museo MoBA. Es el museo de arte malo, así se llama. Pero es un museo. Y entonces, y hay gente que le gusta eso. Esto, se dan cuenta que es como una versión modernista de la Mona Lisa. Y está esto, que es como una versión modernista de una mujer sentada, hecha con basura, con restos de basura recogidos en una playa. Entonces, el concepto de arte es muy amplio, el concepto de belleza es muy amplio. Y entonces, no se puede valorar a la matemática solo por la belleza, porque valorar a la matemática solo y creerse que lo que uno hace es bueno si es bello, siempre la belleza uno la va a encontrar, es indudable que la matemática bien hecha es algo muy bello, algo que satisface. Yo recuerdo que cuando estudié en la Universidad de La Habana, tuve un profesor francés que se llamaba Claude Mutafian, que escribió un libro con un grupito de nosotros y que en el prólogo ponía que hacer matemáticas era equivalente a tener un orgasmo. Eso es el prólogo de él. Entonces, bueno, eso comparado con la frase de Bertrand Russell está medio... Pero bueno, eso es lo que él decía. Entonces, lo que quiero decirles es que decir que la matemática es muy buena porque es bella, hay una belleza tremenda, intrínseca en ella, en su desarrollo y tal, es como decir que el sol es útil porque es bello. Porque cuando pienso en el sol, pienso en un paisaje de verano en Cancún, sentado debajo de una palmera tomando una cerveza y mirando el cielo y la playa y el sol ahí brillando, o el paisaje de un amanecer o de un atardecer donde está el sol, que es una belleza también. E ignorar, o sea, eso no está mal, que se vea eso. Lo malo es que la gente piensa en eso y no tiene presente constantemente que gracias al sol existe el sistema solar, que gracias al sol hay vida en la Tierra, y eso es, yo creo que un poquito más importante que el hecho de la belleza que tiene, que también es muy, muy importante. Y yo creo que es algo, me parece como que es comparable con lo que la gente piensa acerca de la matemática. No es solo la belleza, no es solo el lenguaje, hay muchas otras cosas más. Entonces yo quería ponerles estos aquí, pues me parece que es importante. Hay diferencias entre el arte y la ciencia. Por ejemplo, el arte busca respuestas estéticas, está basado en la emoción y la intuición, es idiosincrático, se alimenta de la comunicación visual y auditiva, es evocativo y se basa en valores que rompen tradiciones. Mientras que la ciencia busca el conocimiento y la comprensión de todo, se basa en el uso de la razón, vive de la normativa, requiere una narrativa para su comprensión, su estrategia es explicativa y se alimenta de valores sistemáticos basados en la tradición y en el cumplimiento de las normas. Claro, obviamente hay analogías y las analogías son de este tipo. En ambas se valora la observación cuidadosa de los entornos para recopilar información a través de los sentidos. Y eso sirve, vamos a ver que es una de las estrategias fundamentales de investigación en todas las ramas del conocimiento. Ambos aprecian la creatividad, proponen introducir cambios, innovaciones o mejoras sobre todo lo que existe, utilizan modelos abstractos para entender el mundo y ambos aspiran a crear obras de relevancia universal. ¿Está bien? En ese sentido. Pero ahora vamos a hablar un poquito más, no voy a meterme en el desarrollo, en la evolución del arte y de la pintura y la escultura y otras manifestaciones artísticas. Voy a ir directamente a esto, la matemática a lo largo del desarrollo de la sociedad. Para tener una idea de dónde estamos ahora.
En primer lugar, la matemática, antes de ser ciencia, en una etapa inicial que duró desde quién sabe cuándo hasta los siglos 6, 7 antes de nuestra era, lo que era matemática era sencillamente algo que respondía a las necesidades de la vida cotidiana. La necesidad del trueque, la necesidad de intercambiar, la necesidad de medir, la necesidad de parcelar, ese tipo de cosas, las necesidades más primitivas de la repartición de productos, etc. En esta época la matemática no era todavía una ciencia, la matemática empieza a ser una ciencia en lo que se llamó la etapa de las magnitudes constantes, que duró hasta inicios de nuestra era. Aquí es donde la matemática se convierte en ciencia fundamentalmente, ¿por qué? Porque ya la pregunta que se hace la gente no es cómo hacer tal cosa, o sea, cómo puedo dividir a partes iguales, cómo, si tú tienes una vaca y yo gallinas, puedo repartir para que sea equitativo, sino la pregunta es ¿por qué? O sea, ¿por qué haciendo tal cosa estoy dividiendo de forma equitativa? ¿Por qué haciendo tal cosa estoy haciendo las cosas bien? Cuando la pregunta en lugar deja de ser cómo para convertirse en el por qué, empiezan los inicios de la matemática, y los inicios de la matemática surgieron porque en varios lugares, en Grecia, en Babilonia, en el Medio Oriente, empezaron a surgir estas divisiones en clases sociales, los esclavos y los artesanos por un lado y los aristócratas por el otro, que se dedicaban fundamentalmente los artesanos y los esclavos a trabajar, y los aristócratas se dedicaban a la filosofía y la ética del individuo, y entonces empezaron a estudiar, se reunían y se empezó a desarrollar la ciencia. Por eso fue que se desarrolló primero la aritmética y la geometría como las dos grandes primeras ciencias, las dos grandes ramas, digamos, teóricas fundamentales de la matemática. De hecho, dicho sea de paso, yo se lo he dicho a mucha gente, yo creo que eso tiene que ver con algo muy lógico, algo que está en nuestro hardware. Fíjense, lo primero que observa, que detecta un niño al nacer, y ya viene con eso en su hardware, es la cantidad y la forma. O sea, un niño muy pequeñito, prácticamente recién acabado de nacer, en cuanto empieza a ver, detecta cantidad. O sea, se han hecho muchos experimentos de eso, y detectan, si usted le pone 4 bolitas rojas aquí, le pone 50 del lado de acá, el niño se va y mira para el otro lado. Porque detecta la cantidad, no sabe que hay 50, pero detecta que hay más. El niño detecta primero a la madre por la forma, después la empieza a detectar por el olfato y por los olores, ese tipo de cosas, pero primero es la forma. Si es gordita, si es flaquita, es ese tipo de cosas. ¿Está bien? Entonces, no es de extrañar que la primera ciencia que surgió, la primera teoría matemática que surgió fuera la aritmética, que es la ciencia de los números, que a su vez son la abstracción matemática de la noción intuitiva de cantidad. Y la geometría, que a su vez es la teoría de las formas geométricas, que son la abstracción matemática del concepto de forma espacial. ¿Está claro? Entonces, por eso surgen esas dos primeras teorías. Después viene la etapa de las magnitudes variables, que fue muy importante, que fue hasta inicios del siglo XIX, donde una de las cosas más importantes aquí fue que Descartes introdujo un concepto que sirvió para establecer relaciones cuantitativas. Por eso la anterior se llama etapa de las magnitudes constantes, porque trata de números, figuras, pero aquí ya el concepto de función que introdujo Descartes fue muy importante para describir las relaciones cuantitativas entre diferentes tipos de procesos. Y además, por ejemplo, los grandes filósofos como Marx, Engels en particular, decía que con el concepto de función Descartes ha dado la posibilidad de que se introduzca la dialéctica en la ciencia, el movimiento, la posibilidad de expresar cómo algo varía en el tiempo. Entonces, fue muy importante en esta época el desarrollo del cálculo diferencial integral de Isaac Newton. Se desarrolló la mecánica, toda la mecánica de Newton en este periodo. Newton junto con Leibniz desarrollaron el cálculo diferencial integral, que ha sido la herramienta
una de las herramientas más importantes que se ha creado para la investigación cualitativa y cuantitativa de procesos, y eso permitió que se desarrollara en esa época el arte militar, el arte naval, la ingeniería civil, las grandes construcciones se hicieron en esa época por los cálculos que se pudieron hacer. El arte militar fue cuando la catapulta surgió y se pudo calcular que si qué flexión tiene que tener, qué masa tiene que tener la piedrita para que le caiga arriba de la cabeza al barco este que está llegando ahí al puerto, ese tipo de cosas. Bien, y por último, bueno, por último no, como penúltimo viene la etapa de la abstracción, que duró, que sigue siendo todavía, pero realmente su auge fue hasta mediados del siglo XX, y esta fue una etapa muy importante porque fue una etapa de revolución del pensamiento, porque fue una etapa de revolución social e industrial. Surgió precisamente todo el rompimiento con el feudalismo, con todas las etapas anteriores. Surgió precisamente la burguesía en esa época. Fue el triunfo de la Revolución Rusa, la Revolución Francesa. Hubo todo un movimiento social, económico, de todo tipo en el mundo, y la ciencia no se quedó atrás, y la matemática tampoco. Y el gran salto que dio la matemática en esa época es que hubo personas como Galois, que creó toda la teoría de grupos y campos, que es toda una teoría abstracta dentro de la matemática. Estuvo también Lobachevsky, que creó la primera geometría no euclidiana, que se pensaba que era pura abstracción, y después resulta que la teoría de Lobachevsky es el principio geométrico que utiliza Einstein en el desarrollo de la teoría de la relatividad. O sea que no son cosas que se hacen por gusto, claro. Y aquí hay un detalle muy importante, porque mucha gente puede decir, no, pero lo que yo hago hoy no sirve para nada. No, pero dentro de 1500 años. Pero el problema es que pensar en aquella época, en 100 años, era pensar en algo que estaba ahí. Pensar, uno se podía imaginar que podía haber en 50 años, al nivel de desarrollo, la velocidad con que marchaba el desarrollo. Hoy en día, en 10, 15 años se viró todo al revés. Está claro, usted no puede pensar que en 150 años se van a aplicar resultados. Además se puede prever, porque que Newton se prevea que podía, lo que hiciera iba a tener una repercusión importante, está claro, no cualquiera de nosotros. ¿Está claro? También eso es muy importante tenerlo en cuenta, aunque no quiere decir que nos minimicemos tampoco. Fíjense, en esta época surgen todas las teorías abstractas, surge la idea de los espacios de dimensión finita, las estructuras algebraicas abstractas, los espacios funcionales, la teoría de conjuntos se convierte en el fundamento axiomático de la matemática. Eso es todo. No sé si han oído hablar alguna vez, seguramente los jóvenes no, de lo que se llaman los monstruos azules de Bourbaki. El grupo Bourbaki, que fue un grupo de matemáticos, no solo franceses, pero muchos de ellos franceses, que hubo... que no se conocían además. Hubo un señor que se llama Nicolas Bourbaki, que era un rico, y les dio un castillo para que se reunieran ahí, les pagó todo, para que se reunieran a hacer matemática nada más. Y escribieron 50 y no sé cuántos libros sobre toda la matemática, partiendo de cero. Y el cero era la noción abstracta de conjunto, y en base a la noción abstracta de conjunto se construyó toda la matemática conocida hasta ese momento. Un formalismo, una axiomatización absoluta de toda la matemática. De ellos fueron conocidos, yo creo que así muy conocidos, 2 o 3. Uno de ellos fue uno que se llamó Egbert Briscoe, que era de origen alemán, creo. Y había otro muy famoso, no sé si estuvo también uno que fue un matemático francés brillante de la geometría, o sea, del apellido Deligne. Y así, hay 2 o 3, pero hubo algunos que estuvieron mucho tiempo en el anonimato ahí. No sabía quién eran, era una cosa así mágica lo de esta gente. En esta época hubo sobre todo una muy amplia interacción entre la matemática y la física. Y fue un estímulo para la física el desarrollo de la matemática y para la matemática el desarrollo de la física. Fue una simbiosis ahí tremenda que dio lugar a un gran desarrollo. En particular aquí surgió, miren, la teoría de la relatividad de Einstein. Surgió ahí. Bien. Y hoy en día,
que digamos es la etapa actual, aquí lo puse muy resumido porque eso voy a hablar muchísimo más en lo que queda, todo el conocimiento matemático se trata de poner en función de resolver problemas importantes en otras áreas. Bien, ya quedan, después van a ver en los, ¿cómo se llama?, en la bibliografía, en las referencias, unos artículos muy interesantes que los recomiendo que los lean, sobre los problemas que planteó Hilbert para la matemática del futuro en el Congreso de Matemáticas del año 1900. Dijo, aquí están los 14 problemas y háganle como puedan, si lo pueden resolver bien, si no, también. Estos son los 14 problemas importantes de la matemática para todo lo que viene. Hoy en día ya eso no existe. Ya ahí se han hecho, además las teorías se han desarrollado a un nivel conceptual y de resultados en que los especialistas ven que verdaderamente no hay nada esencialmente que diga, esto revoluciona el análisis funcional. No existe eso. Entonces hay cosas muy específicas y teorías que van surgiendo porque hay que resolver problemas prácticos. Y eso deriva en necesidad de desarrollo teórico. Y fíjense, si ustedes ven, por ejemplo, artículos así de especialistas en análisis funcional no lineal, en ecuaciones diferenciales no lineales, así de los top del mundo, y ven las revistas en que publican, son unas super revistas, y abajo un parrafito que dice, un artículo súper teórico, y abajo dice, soportado por la General Electric. Y uno dice, ¿qué tiene que ver la General Electric con esto? Y es que eso fue un desarrollo teórico que se hizo porque la persona es tan genial que se da cuenta que eso es algo que se puede desarrollar de teoría porque tiene que ver con la solución de un problema concreto. Y por eso le están pagando, no porque haga una teoría ahí, teoremitas y eso, no es por eso, ¿está claro? Entonces, ese tipo de cosas es muy importante y hay que tenerlo en cuenta. Entonces, todo esto conduce a ¿cuál es el papel de la matemática en el contexto actual del conocimiento? Fíjense. Primero, y esto no hay que obviarlo, obviamente, la matemática es una ciencia, no es un arte, y como ciencia tiene un objeto de estudio. Y el objeto de estudio, cuando usted me pregunta, ¿cuál es el objeto de estudio de la medicina? La salud humana. ¿Está claro? ¿Cuál es el objeto de estudio de la química? Las sustancias químicas, ¿no? Y así uno puede ir viendo. Y cuando uno pregunta, ¿y cuál es el objeto de estudio de la matemática? Yo he preguntado eso en grupos de maestros de primaria y me dicen, los números. No, números, una partecita. El objeto de estudio de la matemática realmente es la abstracción. Es la única ciencia que tiene un objeto de estudio no tangible. Y eso, por un lado, puede parecer muy raro, pero por otro lado es una fortaleza tremenda a la matemática como herramienta para resolver problemas. Bien, entonces, fíjense, la matemática como ciencia que necesita basarse en el desarrollo de la abstracción y la generalización, que conducen a la conceptualización y la axiomatización de lo que estamos estudiando, y que utiliza varias formas de pensamiento para obtener resultados como son la inducción. Inducción es ir de lo particular a lo general, que es diferente al pensamiento inductivo empírico del resto de las ciencias. Todas las ciencias se basan en observación, experimento, conclusiones. Y las conclusiones son el resultado de haber observado un mismo fenómeno en diferentes situaciones, haber observado que se obtiene lo mismo, y entonces por un proceso de inducción en un número finito de pasos, porque usted no puede estar observando infinita cantidad de veces algo, entonces se extrae una conclusión que es válida, mientras tanto no haya alguien que demuestre lo contrario, con otro ejemplito, dicen, no, mira, aquí no se cumple. Ah, bueno, entonces vamos a buscar a ver si es que hay un rango de aplicabilidad de tu teoría, o si es que tu teoría no sirve para nada. Pueden pasar las dos cosas, ¿está claro? La teoría ¿cómo se llama?, de la mecánica de Newton, pues tiene un rango de aplicabilidad. Se vio que a distancias muy pequeñitas, a distancias atómicas, la mecánica de Newton no funciona. Por eso se construyó la mecánica relativista. Y se ve que a velocidades muy grandes tampoco funciona. Y hay ejemplos concretos, y por eso se construyó la mecánica cuántica. ¿Está claro? Entonces, no quiere decir que Newton, este tipo no, es que todas las teorías tienen un rango de aplicabilidad. Y hay algunas que no sirven, evidentemente. Y entonces eso se constata directamente con experimentos muy triviales.
Y entonces en la matemática, aparte de que uno en su razonamiento, sobre todo para plantearse hipótesis, uno utiliza el principio de inducción empírica, porque uno ve que esta cosa se repite y más o menos, pero tienes que probarlo, tienes que demostrar que efectivamente eso es así, en cierto rango de condiciones. Y ahí eso implica aplicar otro método de inducción, que es lo que se llama la inducción matemática. Que hay inducción en un número infinito de pasos y en un número infinito de pasos no numerable, que es lo que se llama inducción transfinita, y eso es una herramienta de trabajo en la matemática. Y por otro lado, además que es una forma de pensar, lo otro es la deducción. La deducción es todo lo contrario, que es ir de lo general a lo particular, y esto es una forma de pensar intrínsecamente de la matemática. Por eso la matemática es axiomática, porque los axiomas son las bases de las teorías generan definiciones, conceptos, resultados, y los resultados se suponen válidos en el marco de aplicabilidad de la teoría y uno lo puede utilizar como un conocimiento general del cual se pueden deducir cosas particulares cuando uno lo aplica a una situación específica. Y esa forma de pensar es característica intrínsecamente de la matemática. Y la tercera es el razonamiento al absurdo, que es que suponer que si lo que yo quisiera demostrar supusiera que no se cumple, entonces de alguna manera poder probar que alguna de las hipótesis de que parto tampoco es válida. Esa forma de pensamiento también es una forma específica, o sea, la matemática ha generado más formas de pensar. Al final, yo entre una de las referencias, a mí me invitaron hace como 2 años, en el año 2016, a participar, a escribir un capítulo de un libro que estaba escrito por filósofos y psicólogos latinoamericanos. Y yo dije, bueno, ¿qué voy a hacer yo aquí? El libro se llamaba Imaginación y Conocimiento. Y yo escribí un capítulo, les recomiendo que lo vean, ahí le doy la cita, que se llama Génesis del conocimiento, el papel de la imaginación en la génesis del pensamiento y el conocimiento matemático, que son 2 cosas diferentes. Usted puede conocer aparentemente mucho de matemáticas, como los que les he contado en términos de la clase con Pepito, que todos los niños sabían las tablas, y preguntaban la tabla de 3, 3 por 1, 3, 3 por 2, 6, 3 por 3, 9, 3 por 4, 12, así. El otro, la tabla de 4, 4 por 1, 4, 4 por 2, 8, así. Y cuando le llegó a Pepito y le preguntaron, pues dijo, ta, 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 ta. Y le dijo, maestra, es que yo nada más me sé la música, la letra no me la he aprendido todavía. Y saber los contenidos, sin saber verdaderamente cuál es el fondo de ellos, para qué sirve, es como conocer la letra nada más y no conocer la música nada más y no conocer la letra. ¿Está claro? Entonces, por eso es muy importante entender que la matemática ha influido en la forma de pensar. No solo es el conocimiento, sino es la forma de pensamiento. Lo segundo es la matemática como fundamento teórico en muchas ramas de las ciencias e ingeniería y además como eje transversal en la educación superior en estas disciplinas. Hoy en día hay un proceso de matematización del conocimiento. Cuando alguien hace algo y dice, oye, si esto se pudiera dar un modelo, como decía la chica que acaba de hablar, si pudiera haber algo que explicara la dinámica, no solo la foto, ahí están los modelos matemáticos, ¿está claro? Lo tercero es la matemática como instrumento para el desarrollo del pensamiento lógico y abstracto, que es la vía para desarrollar la creatividad y la innovación, los cuales son los ingredientes fundamentales para el desarrollo de la sociedad del conocimiento. Eso es muy importante. De hecho, en el gobierno anterior, al final, a mí me invitaron de la Secretaría de Educación Pública, de la Subsecretaría de Educación Superior, hay una dirección de Educación Media Superior dentro de la Subsecretaría de Educación Superior que la dirigía un doctor que se llama Salvador Malo, que no creo que sea tan malo, pero así se llama. Me invitaron a escribir, a trabajar en un programa de definir los marcos de referencia para el ingreso a la educación superior. Entonces, en cuanto a la habilidad para expresar ideas, para interpretar, para analizar información, y había uno que era el marco de referencia sobre el pensamiento lógico matemático. Y entonces ahí yo lo que hice una definición muy concreta de qué significa desarrollar el pensamiento lógico matemático al nivel
de un estudiante que termina la educación preuniversitaria y va a ingresar a la universidad, y que es fundamental que esas habilidades, competencias, como le quiera llamar, las tenga, porque si no, truena. ¿Está claro? Bien. Entonces, y lo otro es la matemática como instrumento, esto es muy importante, para la modelación y análisis de sistemas y procesos complejos en todas las ramas del conocimiento. La modelación es un instrumento de trabajo por excelencia en todas las ciencias, donde su objetivo es reconstruir en todas las ciencias, en condiciones artificiales, un proceso natural de forma aproximada, nada más aproximada, para poder estudiarlo basándose en la observación y el experimento y extrayendo conclusiones mediante el método de inducción empírica a partir de un número finito de observaciones. ¿Claro? Y entonces la modelación matemática tiene características diferentes. Primero, porque utiliza la abstracción y las herramientas matemáticas como mecanismo fundamental para construir los modelos con los cuales es posible. Esto que describo aquí no es posible hacerlo en con ninguna otra rama del conocimiento, que es simular escenarios. Eso más o menos se puede hacer. Uno puede simular en un laboratorio alguna situación de contaminación ambiental, y ver qué pasa. Bien, le puede inyectar una sustancia cancerígena a un conejito para ver qué le pasa, pobre. Pero bueno, lo puede simular. Bien. Eso se hace con la matemática sin necesidad de fastidiar al conejito y sin necesidad de hacer otras cosas. Lo otro que permite es identificar magnitudes desconocidas sin necesidad de medirlas directamente. En otras ramas del conocimiento no se puede identificar los valores de las magnitudes que uno necesita, que generalmente son empíricas, si no las mide de alguna manera. Y lo interesante es que hay cosas que no se pueden medir. ¿Está claro? Uno tiene que determinarlas a partir de información colateral, de alguna forma. Esos métodos de obtener información sobre lo que uno quiere a partir de información que no es directa, se llaman métodos de solución de problemas inversos, métodos de identificación. Y son una metodología de problemas que se llaman mal planteados, que no siguen la regla fundamental de los problemas que en la matemática tradicionalmente se plantearon. Los problemas fundamentales, cuando se empezaron los modelos con las ecuaciones diferenciales, lo que se trataba, y en todos los libros que ustedes vean de los años 60, 70, de los grandes de la matemática en esa época, ¿bajo qué condiciones? La solución existe, es única y depende continuamente de los parámetros. Los problemas mal planteados son problemas en que la solución puede no existir y usted tiene que buscar algo que se parezca a lo que podría ser la solución, o que si existe no es única, o que si existe y es única, no depende continuamente de los parámetros, y eso es catastrófico, porque quiere decir, uno de los parámetros son las mediciones que yo hago. Si yo hago unas medicioncitas ahora y después las hago otra vez y varío un poquitito por quién sabe qué, y eso me va a implicar que ahora obtuve esta información y con la otra muy pequeñita, con una pequeña variación, voy a tener una información por allá, entonces, ¿para qué me sirve eso? ¿Está claro? Entonces, eso es, y permite también la modelación matemática pronosticar situaciones no previstas. Esa bolita mágica que tiene la matemática no la tiene ninguna otra ciencia. ¿Está claro? Y permite controlar el comportamiento de los sistemas, es decir, proponer estrategias para evitar o revertir fenómenos no deseados, sin experimentar. Pero además, hay cosas que yo no puedo experimentar antes de que ocurran. O sea, ¿qué tengo que hacer para prevenir que no se caiga este edificio si viene un huracán de no sé qué? No voy a hacer un experimento provocando un huracán para ver qué pasa. ¿Está claro? Entonces, todo eso lo permite hacer la matemática. Y ahora, ¿qué viene? Fíjense, hasta ahora tenemos las metodologías usuales de investigación en toda la ciencia, que son observación y experimento. Y ahora le agregamos además la modelación matemática, que también es una herramienta adicional. Pero ahora viene, en la actualidad empiezan a aparecer otras cosas. Empieza, por ejemplo, la inteligencia artificial, empieza a aparecer el análisis de Big Data, el análisis de grandes volúmenes de datos, y que son son consecuencia, estas nuevas metodologías, del enorme desarrollo actual de la capacidad de cómputo, tanto en hardware como en software, y la cantidad enorme de información que se tiene, la que puede uno obtener y la que está acumulada en Internet.
¿Está claro? Entonces, eso ha dado lugar a nuevos instrumentos de trabajo científico que permiten la búsqueda de información útil detrás de la gran nube de información que se puede obtener sobre casi cualquier objeto de estudio. Bien, se desarrollan nuevos procedimientos generalmente empíricos para el procesamiento y análisis de datos que no necesariamente están relacionados con un modelo, y por eso esto es algo novedoso. Bien, y esas cosas son, por ejemplo, este tipo de cosas. Ya les habló aquí, por ejemplo, cuando habló en la magnífica plática que dio ayer Alfonso Díaz Furlón sobre almacenamiento de datos estructurados y no estructurados. No voy a meterme en detalle de estas cosas. También se tiene lo que es, ya Moisés sabe muy bien de esto, de limpieza, transformación, mezcla y reestructuración de datos, métodos de clasificación, métodos de pronóstico, técnicas de reconocimiento de patrones complejos en conjuntos arbitrarios de datos y técnicas de visualización de datos. Bien, toda una serie de cosas ahí desarrolladas fundamentalmente empíricas. Y lo importante, fíjense, es lo siguiente, que las herramientas matemáticas también tienen relación con el desarrollo de estas cosas, porque mucho de lo que se ha desarrollado es puramente empírico, pero de alguna manera se están utilizando recursos de estadística, computación, optimización, métodos de identificación de patrones, redes, sistemas dinámicos, etcétera, y en todos ellos está inherente el razonamiento matemático, pero aplicado de una manera medio, digamos, informal. Bien, y entonces, por ejemplo, mire, yo quiero señalar aquí dos ejemplitos importantes. Los problemas de clasificación de datos, por ejemplo, de segmentación de datos en imágenes, utilizan dos ideas principales. Las ideas de cercanía, que están soportadas por la introducción de ciertos tipos de métricas, que la métrica es la noción, el concepto matemático que describe la noción de cercanía, y la noción de cercanía es fundamental para definir el límite, y el límite para definir la continuidad, y para definir la diferenciabilidad, etc. Entonces, en esencia, hay una conceptualización matemática detrás de eso. Y por otro lado, la detección de algún tipo de variación pronunciada en los datos. O digo, si hay una variación pronunciada es porque estos datos los puedo separar en un conjunto y todos los demás son otra cosa. Y esa variación pronunciada tiene que ver con un concepto matemático también, que es el concepto de gradiente. Entonces, esas dos ideas de métricas y gradientes están en esencia detrás de los procesos estos de clasificación o segmentación de datos en imágenes. Y por otro lado, por ejemplo, los métodos de reconocimiento de patrones, que son importantísimos. Usted agarra una imagen satelital o una imagen, sí, de estos satélites de observación de la Tierra, y ¿dónde está el barquito japonés este que está haciendo cosas malas en el medio del mar y tal? ¿Cómo lo detecto? Es una manchita ahí. ¿Cómo detecto que dentro de todas las manchitas que me voy a encontrar hay una que es el barquito? Entonces, ese problema de identificar patrones, ¿cómo detecto en una tomografía que hay una región con un tumor aquí y al lado parece que dice lo mismo? Es la misma manchita, pero esa no es un tumor. El tumor está aquí. Bueno, ¿qué diferencia hay? ¿Está claro? Entonces, ese problema es muy importante y ese es un problema mal planteado que requiere aún de la aplicación de las teorías matemáticas de regularización para el estudio de ese tipo de problemas y aplicarlo a esta metodología tan importante que son los problemas de identificación de patrones. Y ahora quiero empezar un poco con la relación que tiene esto con el desarrollo de la sociedad en general, de los diferentes tipos de sociedades. Lo que se llama el binomio, de hecho es un trinomio, educación, economía, investigación. Bien. Cada tipo de economía, eso es un principio, requiere de un tipo determinado de educación y de desarrollo científico. ¿Está bien? Y entonces eso se ve muy claramente, por ejemplo, con la evolución de los sectores económicos. Fíjense. Se les llama así, a veces se les llama así en la literatura, primario, secundario, terciario, cuaternario, que es el periodo en que estamos viviendo actualmente. El primario es el agrícola, el secundario el industrial, el de servicios y la sociedad del conocimiento. Y entonces, en la sociedad agrícola se trata de obtener alimentos, materia prima del medio natural, los desarrollos principales se hacen en la agricultura, ganadería, pesca, explotación forestal, la minería. En el secundario, transformación de las materias primas en productos, surgen las industrias, la construcción, las fuentes de energía, etc.
En el terciario se brindan servicios a la sociedad, fundamentalmente, y ahí está todo lo relacionado con el comercio, el transporte, la sanidad, el turismo, el financiamiento, la administración, etcétera. Y aquí es muy importante, ya aquí empieza la necesidad de un desarrollo mucho más impetuoso de la educación, la comunicación, la investigación, las actividades de desarrollo e innovación. Aquí surgen en las empresas, en las grandes empresas, los departamentos I+D+I, de investigación, desarrollo e innovación. ¿Bien? Y está por otro lado el periodo de la sociedad del conocimiento en que ya estamos inmersos. Y aquí lo fundamental son los servicios altamente intelectuales y de eso voy a hablar en un momentito más. Y tiene que ver con el desarrollo de industria de alta tecnología, de la información, desarrollo de tecnologías de la información en las telecomunicaciones, ciertas formas específicas de investigación científica, sobre todo surgen los conceptos muy claros, muy manifiestos de investigación multidisciplinaria, interdisciplinaria y transdisciplinaria. ¿Bien? Que son cosas muy diferentes y que hay que estar muy claro qué cosas son, y que todo lo que se hace va dirigido a reducción de costos, expansión de mercados, nuevos métodos de producción y manufactura, producción de ideas innovadoras, nuevos productos y servicios, etc. Lo importante es que en cada una de estas sociedades, pues, sobre todo en esta, todo lo que se hace repercute en todo lo que se hacía en todas las sociedades anteriores, cosa que no pasaba con las sociedades anteriores. Y entonces, quiero hablar de esto un poco, atributos y consecuencias del saber y el conocimiento en la sociedad del conocimiento. Y fíjense, atributos. El primero, el ritmo en que se genera el conocimiento. En todas las sociedades se genera conocimiento, de alguna forma. Desde las sociedades más primitivas se está generando conocimiento. Pero el ritmo a que se genera el conocimiento y la creatividad en la sociedad del conocimiento es muy superior al de cualquier sociedad anterior. Esa es la primera característica importante. La segunda, el saber y el conocimiento son los parámetros que gobiernan y condicionan la estructura y composición de la sociedad. Cuando se llega a eso, estamos verdaderamente en una sociedad del conocimiento. Tercero, el conocimiento y el saber son las mercancías y los instrumentos determinantes del bienestar y el progreso de la sociedad. ¿Bien? Es decir, se les asigna, por eso se llama mercancía. El término mercancía se refiere a que el conocimiento es factible de ser comprado y vendido, sobre todo el conocimiento nuevo, el conocimiento novedoso. ¿Bien? Y se vende o se compra en forma de patentes, licencias, royalties, acciones, permitiendo al comprador producir bienes y servicios mediante el uso de ese conocimiento que él adquirió o de manera indirecta como parte del precio del producto o servicio a que el conocimiento dio lugar, a que él adquirió y que dio lugar ese conocimiento. Y se le asigna, es lo importante, valor económico a las acciones derivadas del conocimiento. Entonces, el otro atributo es que al final el conocimiento se transforma en productos, procesos, servicios, máquinas, aparatos, medicamentos, alimentos, en todo lo que se requiere en la sociedad. Bien. ¿Qué consecuencias trae? Y esto es muy importante. Ese papel tan importante que juega el conocimiento en la sociedad del conocimiento. Y eso hay que tenerlo en cuenta, porque hasta ahora es muy bonito. ¡Ah, qué bien! Mientras más yo sepa, mejor. Pero fíjense, eso trae una serie de consecuencias. La primera es que aparecen nuevas formas laborales. Pues, por ejemplo, el trabajo intelectual puede realizarse a distancia apoyado por los nuevos medios de comunicación. ¿Está claro? Esa es una de las cosas primeras. La segunda es que se generan cambios en el mundo laboral como consecuencia de la era de la automatización. Ya que muchas actividades que llevan a cabo actualmente las personas son factibles de asumir por robots de aspecto humano o realizarse a través de software especializados en tabletas electrónicas. Les recomiendo que lean un libro que también está citado aquí en las referencias, de un periodista muy importante, premio Pulitzer, que se llama Andrés Oppenheimer. Andrés Oppenheimer ha escrito varios libros muy interesantes y hay uno de ellos que se llama Sálvese quien pueda.
el papel del trabajo en la era de la automatización. 2 puntos, el papel del trabajo en la era de la automatización. Y ahí alerta sobre muchas cosas. Entrevistó gente importantísima en todo el mundo, empresarios, científicos, de todo. Y ya hay conclusiones del tipo de cuáles son los trabajos que con un 98% de probabilidad van a desaparecer en los próximos 10, 15 años. Los que con un 97% de probabilidad van a desaparecer en los próximos 10, 15 años. Que con un 96%, y son un chorro, un chorro. Y hay ejemplos muy interesantes, miren. Por ejemplo, no sé si aquí, no. Como consecuencia, los profesionistas tendrán que reinventarse, así dice textualmente Andrés Oppenheimer, o quedarse fuera de la jugada. ¿Bien? Por esto que le digo, en los próximos, bueno, hay algunos que son entre 10 y 15, otros entre 15 y 20 años. Por ejemplo, este es un ejemplo interesante, en 1964, cuando AT&T estaba en auge, cuando surgió, AT&T era la empresa de mayor valor de Estados Unidos y empleaba 758.611 trabajadores, mientras que hoy en día Alphabet, que es la empresa madre de Google, que es la compañía de mayor valor de mercado actualmente, emplea a 75.000 personas. Bueno, ya está también esta otra Amazon que le está compitiendo, pero 75.000 personas, que es la 10ª parte de lo que empleaba AT&T hace en el año 64. Y eso no es porque, es por la automatización de los procesos. Entonces, son medidas son parámetros muy interesantes. Y se dice además esto. Esto es una frase nuestra, estamos escribiendo un libro sobre esto. Con una doctora del CIMBESTAF que se llama Patricia, ahora se me olvidó el apellido. Bien. Los trabajos que sobrevivirán son los difíciles de explicar. Y se puede explicar lo que significa difíciles de explicar. No voy a meterme en eso ahora. O sea, los que requieren de desarrollo intelectual y promueven la creatividad y la innovación y no los rutinarios. ¿Verdad? Entonces, papel de la educación, y esto es muy importante, y de la formación continua en la sociedad del conocimiento. ¿Por qué es muy importante? Pues porque la educación de alta calidad es la principal área de oportunidad que uno tiene para sobrevivir en lo que viene. Bien, para el logro de servicios altamente intelectuales, así como la formación continua, no solo la educación. Hace 50 años, un físico, un médico, un químico, un ingeniero podrían sobrevivir con lo que aprendían en la carrera. Y con eso tenían para toda su vida. Hoy en día, si terminando la carrera no sigues actualizándote, ya estás perdido ya. Al cabo de 2 o 3 años, ya te fuiste del mercado. ¿Está claro? Entonces, eso también algo... Por eso, de ahí la importancia de la formación continua. ¿Está bien? Para mantenerse actualizado, para adaptarse a los cambios frecuentes que la sociedad del conocimiento impone y para ser competitivo. Eso es muy importante. Y ahora aquí una serie de datos interesantes. Los países con mayores capacidades tecnológicas e innovadoras son los que tienen el mayor número de universidades de excelencia y centros de investigación. Casi todos están en Estados Unidos y en algunos países europeos. Pero yo aquí vi de Iberoamérica, de las 500 mejores universidades del mundo, 40 están en Iberoamérica, 25 en España, y tenemos un fiel representante de la madre patria, 6 en Portugal, 5 en Brasil, 2 en México, 1 en Argentina y 1 en Chile. ¿Está bien? De los 500 mejores centros de investigación del mundo, 34 están en países iberoamericanos. 16 en España, 10 en Brasil, 2 en México y 1 en Portugal, en Costa Rica, Colombia, Chile y Argentina. Y esto es un dato importantísimo. En Suecia, Finlandia, Dinamarca, Austria y Luxemburgo tienen tasas de participación en formación continua superiores al 70% para individuos de población entre 25 y 64 años. La gente, todo el mundo se está superando continuamente. Por programas sociales. Tienen que hacerlo, porque se los exigen sus trabajos y todo. Bien,
En España solo el 25% de esos ciudadanos reciben formación continua. Y en México no existe ningún programa oficial de formación continua para profesionistas, ni tan siquiera para los maestros de la enseñanza obligatoria. Me imagino que algunos de ustedes hayan estado al tanto de los nuevos cambios de la reforma educativa, la Ley General de Educación y las cosas que se plantean que le dan en la torre a todo esto. Bien. A partir del panorama anterior, fíjense, se ha generado un nuevo concepto, que es el de sociedad del aprendizaje, que deriva de la rápida producción y generación de conocimiento, lo cual obliga a un aprendizaje continuo para no quedar obsoleto. Y en otras palabras, los profesionales de las últimas generaciones y de las generaciones venideras, esto es también una frasecita de Andrés Oppenheimer, no podrán dejar de ser estudiantes nunca, si quieren salir adelante. Claro. Con mayor razón será indispensable brindar formación continua a los docentes a todos los niveles, pues son los responsables directos del gran pilar de la generación del sistema de investigación, desarrollo e innovación de todas las empresas. Bien. ¿Cómo debe estar preparado un profesional de la matemática? Ya voy a cosas muy concretas. Para ser útil en la sociedad del conocimiento. ¿Está bien? Y hay una cosa fundamental, que es esta. Tiene que estar dispuesto a aprender, no solo para transformar el conocimiento adquirido en algún tipo de nuevo conocimiento puro, sino también para aplicarlo y para transmitirlo de una manera adecuada, no como sea. ¿Bien? Esa frase es mía, esa no es de Andrés Juárez. Bien, entonces, los maestros, y fíjense en esto, quienes tradicionalmente se han dedicado a impartir conocimientos se han visto sujetos a diferentes paradigmas de los sistemas educativos, que han conducido a esto que les voy a decir aquí ahora, a tres, tres filosofías principales de la educación. La primera, que es la tradicional, es que el maestro debe ser un tipo que imparta conocimientos actualizados, para lo cual debe tener conocimientos profundos sobre su tema y ser un experto en su materia. Y eso es lo más importante para el proceso de enseñanza, que el tipo sepa lo máximo en lo que imparte. Hay una segunda que es realmente lo actual, aunque la tercera es lo que dicen los papeles de qué es lo que se debe hacer, pero lo que se hace realmente, lo que se trata de hacer a lo sumo, es esto que les voy a decir ahora. Porque ni tan siquiera el primer gran problema es que desgraciadamente los maestros no tienen el conocimiento que hace falta. Entonces ya desde la primera ya fallaron. Muchos, no quiero decir que todos, pero hay deficiencias en eso y hay que reconocerlo, y no es por criticar, es cierto que eso ocurre. Lo segundo es, que esto es lo actual, que además del conocimiento profundo el maestro debe saber enseñar, lo cual se logra con una formación pedagógica y didáctica apropiada. Y por eso ahora se hace mucho énfasis, los maestros tienen el conocimiento, lo que no saben enseñar hay que darles herramientas metodológicas, didácticas y pedagógicas, y se olvidan de los contenidos, que muchas veces es la causa fundamental de los problemas que hay con la docencia a todos los niveles. Y tercero, y fíjense, y esto es muy importante porque esto sí les toca a ustedes, es lo que se llama aprendizaje significativo. Esa palabrita le encanta a mucha gente y es la onda ahora de la enseñanza. Y que dice, el maestro debe ser capaz, primero, tiene que cumplir todo lo anterior, tiene que tener la formación pedagógica, tiene que ser un tipo que sea estrella en su materia, que conozca con profundidad, y además debe ser capaz de integrar el conocimiento previo del alumno con el nuevo conocimiento, de manera que para el alumno este proceso de enseñanza se convierta en una experiencia significativa, que significa que el estudiante le encuentre significado a lo que aprende y que pueda utilizar el nuevo conocimiento adquirido en la solución de problemas en diferentes contextos. Uno no puede hacer eso si uno no se ha formado de esa forma. Y pregúntense ustedes si ustedes serían capaces, cuando lleguen al final de la carrera, de aplicar los conocimientos adquiridos en diferentes áreas del conocimiento. ¿Bien? Si nuestra formación es muy limitada y está centrada en conocimientos puramente teóricos a los que no se le encuentra un significado práctico, al menos en un contexto amplio, nunca seremos capaces de aplicarlos ni de transmitir un aprendizaje significativo
a los ingenieros, los economistas, los biólogos, los sociólogos, etcétera, que cada vez tienen más necesidad del conocimiento de la matemática como herramienta de trabajo y para conceptualizar los problemas que se presentan en sus respectivas áreas del conocimiento. Es importante que los estudiantes de matemática tengan una formación que les permita enfrentar estos retos y no solo pretender que su razón de ser como matemáticos es fundamentalmente generar conocimiento puro, que en la mayoría de los casos es completamente inútil. Y estoy convencido de eso. A lo mejor a alguien le molesta, le duele, pero hay que ser realista. Por ello sigue siendo tan importante el énfasis en los temas básicos de la formación matemática, como el análisis, el álgebra, fundamentalmente vectorial, la estadística, las probabilidades, los métodos numéricos, la optimización, las ecuaciones diferenciales, la matemática discreta, la física matemática, porque ahí está la base de toda la modelación. El matemático la tiene que conocer, los fundamentos de la modelación matemática y el cómputo científico. Yo creo que esas son las bases y con esas bases, fíjense, esta formación básica sólida permite integrarse como un profesional de la matemática a casi cualquier equipo de trabajo multidisciplinario e interdisciplinario, que son los equipos que hoy en día pueden enfrentar las tareas complejas que se plantea resolver. Esto no quiere decir que sea suficiente eso. Además se requiere entender con profundidad, y esto es muy importante y no se puede despreciar, el área concreta en que se va a resolver un problema determinado. Si usted no conoce eso, no puede hacer nada. Entonces es parte de su obligación. Y por otra parte, incluyendo conocimiento de ramas actuales como la inteligencia artificial. Para todo esto es algo que se puede ir ganando en el camino. Si se incluye en nuestros planes la necesidad de una especialización, una maestría, un doctorado, tal, y una formación continua. ¿Está claro? Si no, no lo logra. De las últimas cosas que les voy a decir, es muy rápido ya lo que queda. Las 8 profesiones con más demanda actual en México. Aparentemente no aparece aquí la matemática explícitamente, pero está metida dentro de muchas de estas cosas. La primera es la administración de empresas. Y fíjense, una cosa importante, de los casi 4 millones de estudiantes que entran anualmente a universidades y centros de educación superior en México, 800,000 entran a estudiar administración de empresas. Que hay tantas empresas en México como para ver. Imagínense, 800,000 saliendo todos los años. No, supongan que salen 500. 500,000 todos los años. ¿Ustedes creen que alcancen los puestos de tacos en todo México para que cada uno de ellos tenga un puesto de tacos en la calle y venga, se dedica? Claro que no. Entonces, también la formación tiene que estar planeada, tiene que estar planificada, tiene que haber una planificación. Porque si no, se hace cualquier cosa. Miren, aquí también está Derecho, Contabilidad y Fiscalización, y se puede ver por qué son estas: Medicina y Ciencia de la Salud, Ciencia de la Computación, Ingeniería y Mecatrónica y Formación Docente. Fundamentalmente gente que se dedica a formar formadores, porque eso es un rollo. Hoy en día el que es formador de formadores, así se llama, es un especialista en rollo, generalmente, porque no habla de lo concreto. A ver, yo te voy a explicar la matemática que no sabes, la física que no sabes, la química que no sabes, la biología que no sabes. No. El papelito tal y el otro y más cual. Y tienes que llevar la carpeta de ¿cómo se llaman esas cosas que los maestros se quejan? De evidencias. Y se pasan llenando la carpeta de evidencias y no saben ni lo que... ¿Bien? Entonces, eso es una de las cosas. Por ejemplo, miren, como España, como han podido ver, de los países iberoamericanos, el más destacado, lo tomé como ejemplo para varias cosas. No voy a tomar Estados Unidos, entonces... Bien, los egresados de carreras más demandadas en España son de estudios multidisciplinarios. Estudios multidisciplinarios. Administración de empresas, Derecho, hay carreras que así se llaman. Administración de empresas, Matemáticas. Economía, Estadística, Física, Matemáticas y Matemáticas, Ingeniería Informática. ¿Bien? Y hay anuncios como estos que los pueden ver en internet. Un amigo mío español, Ángel Ramos del Olmo, que es el director del Departamento de Matemáticas Aplicadas de la Universidad Complutense de Madrid, me mandó eso.
Mira lo que salió en la prensa aquí en el País, el periódico más importante de España. Matemáticos, los profesionistas más requeridos en España, se los rifan las empresas, la banca, las aseguradoras, las energéticas, la industria, los inversionistas, hasta Zara, ¿saben quién es Zara, no? La cadena de tiendas de ropa. Y Mercadona contratan matemáticos para optimizar su logística. Y además, la formación de posgrado de moda en esto es en inteligencia artificial y Big Data. Pero se promueve, no es solo yo soy de computación y quiero, no, se promueve que usted tenga una formación en que tenga también matemática o física o economía o estadística. Si no, no entra. Bien. ¿Qué hice? Ajá. Aquí está también, esto fue lo que me mandó Ángela, ahí está y aquí están las citas de esto. Y ahora algo que es una cosa que yo he estado hablando desde mucho tiempo, y ese ha sido uno de los motivos principales para la creación del CENMAC, el Centro Multidisciplinario de Modelación Matemática y Computacional, que es la necesidad de crear instituciones de educación superior, posgrados y centros de carácter multidisciplinario, interdisciplinario y transdisciplinarios. ¿Bien? ¿Y qué quiere decir eso? Muy rápida, muy brevemente. Multidisciplina es el estudio de una disciplina en concreto, pero que utiliza como herramienta otras disciplinas. Es el primer paso, de salirse de la disciplina, de no ser un matemático puro, sino yo utilizo herramientas de la epidemiología, porque con herramientas matemáticas, desarrollo matemática, pero que sirve para resolver un problema en la epidemiología. ¿Está bien? Eso es lo que nosotros hacemos, no solo en epidemiología, después les cuento. La interdisciplina que se caracteriza por la existencia de una relación recíproca, eso es importante, entre diferentes disciplinas, respetando los principios de cada una de ellas, con el objetivo de identificar y resolver un mismo problema, pero cada disciplina sigue siendo la suya. Y está lo que se llama transdisciplina, que ya cruza las fronteras de la interdisciplina, cruza las fronteras disciplinares y de cualquier tipo de ciencia, porque el objetivo es construir nuevo conocimiento, nueva ciencia. Es decir, no se restringe la interacción recíproca entre disciplinas, sino que relaciona diferentes disciplinas dentro de un sistema sin delimitar entre ellas. Bien. Existen varios centros importantes, fíjense, en el país. Yo estuve buscando centros de investigación multidisciplinaria e interdisciplinaria en México. Y salía el centro tal de Texcoco, de no sé qué, que uno veía cuando veía cuál era el centro. Ay, usted le puede poner el nombre que quiera. Yo me puedo poner Superman, pero no. ¿Está claro? Pero los importantes son estos tres primeros. Y yo digo que el nuestro también. El primero es el Centro de Complejidad de la UNAM. Segundo, el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Y el tercero, el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM. Y nosotros estamos ahí. El Centro Multidisciplinario de Modelación Matemática y Computacional de la UAP. Y un breve resumen que quería hacerles del CENMAC. Mire, el CENMAC surgió a partir de la actividad de lo que se llama, como ustedes saben, todos los profesores estamos unidos en cuerpos académicos, y nosotros tenemos un cuerpo académico que se llama de Ecuaciones Diferenciales y Modelación Matemática. A partir del trabajo de los profesores de este centro surgió el CENMAC, fue creado oficialmente el 1 de enero de 2015 con la aprobación de la Vicerrectoría de Investigaciones y Posgrado, está adscrito a la facultad, bien, y es el primer centro de investigación multidisciplinaria creado en la UAP, cuyo eje rector es la modelación matemática y computacional. Ahí debía haber puesto modelación físico-matemática y computacional. Es lo que realmente es. Bien, el cual está conformado por investigadores de planta con una composición multidisciplinaria con postdocs, con estancias sabáticas, con profesores invitados por periodos determinados, con investigadores asociados nacionales y extranjeros y un comité asesor internacional que está formado por 4 especialistas de nivel internacional de mayor nivel. No les voy a poner ahí quiénes son, pero bueno, uno de ellos es el doctor Ismael Herrera Revilla, que fue uno de los fundadores del CONACYT, y que es premio nacional de todo lo que se le pueda dar un premio, emérito del SNI, emérito de donde se pueda dar un emérito. ¿Está bien? Y es una magnífica persona. Además, él nos ha ayudado mucho en esto y estuvo apoyando siempre desde un principio la creación de este centro acá.
Su objetivo fundamental de nuestro centro es desarrollar investigación multidisciplinaria centrada en la modelación matemática y computacional y formar egresados con un sólido conocimiento científico soportado por un pensamiento científico que les permita dirigir ese conocimiento hacia la solución de problemas reales e integrarse a equipos de trabajo multidisciplinarios. Y los temas principales que desarrollamos son estos: modelación matemática y computacional en epidemiología y ecología, modelación matemática y computacional en electroencefalografía y el sistema nervioso central, en electrocardiología y el sistema cardiovascular. Y tenemos, y esto es muy importante, como una línea de investigación, un programa que se llama PIFMA, se llama Programa Integral de Formación de Maestros. Es con esta visión y pensando en la importancia que tiene que nosotros incidamos en la formación de los maestros de enseñanza básica y media superior, o sea, de la enseñanza obligatoria en México, pero también de enseñanza superior, hemos generado todo un programa que estamos tratando de promover con la Secretaría de Educación Pública, que se instrumenta en una plataforma apropiada para ello. Ya tenemos la plataforma, estamos trabajando en este momento con los desarrolladores de una plataforma que se llama Clanet, que es la plataforma, es una empresa finlandesa, que es la empresa que ha desarrollado las plataformas de estudio para los estudiantes y de capacitación para los maestros en Finlandia, que ahora pasó a ser el segundo lugar en educación en el mundo, pero durante mucho tiempo estuvo en primer lugar. Entonces, estamos trabajando con ellos en eso. Y ya por último, miren, este modelito que ven acá es el modelito básico de lo que hacemos en electroencefalografía, que es tratar de encontrar a partir de mediciones electroencefalográficas dónde están ubicadas las anomalías, llámense focos epilépticos, tumores, edemas, calcificaciones, etcétera, que pueden haber dentro del cerebro y que están produciendo una actividad eléctrica anómala. Ese es uno. El otro es este modelito que ven aquí arriba se llama modelo de monodominio. Es un modelo fundamental que describe la actividad eléctrica del corazón, o sea, cómo se genera y cómo se propaga la actividad eléctrica en el corazón. Es una versión súper simplificada de ese modelo, no me cabía en la pantalla y nosotros estamos colaborando con varios grupos muy importantes en esto. Un grupo de Estados Unidos, de la Universidad de Massachusetts, que está dirigido por uno de los cardiólogos más importantes del mundo, que además es de origen mexicano, que además es uno de los asesores del centro. Y estamos trabajando también con el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez de México, y estamos trabajando también con un grupo en Francia muy fuerte de INRIA, que son los centros de investigación fundamental. Este es un centro de matemática y métodos numéricos que está asociado a un hospital y a una empresa, un hospital que se llama Lyric, y a una empresa, bueno, son las siglas, y a una empresa que se llama CardioInsight, que es la que produce estos equipos. Esto que tienen aquí, en lugar de ponerte electroditos así en el pecho, es una chaqueta que tiene de 256 a 512 electrodos pegaditos por todo el cuerpo, por delante y por detrás, y que toma mediciones que con los modelos que hacemos procesa esa información y se ve qué es lo que está pasando en el corazón. Nosotros participamos en eso. De hecho, 3 de nuestros estudiantes de doctorado estuvieron en ese grupo, trabajaron con ellos. Ahora uno de ellos va a hacer un postdoctorado allá a partir de noviembre en ese grupo. Bien, entonces aquí están, bueno, todas las cosas que se hace una tomografía para tener una visualización del interior de la persona y poder resolver los problemas que hacen falta, etc. También tenemos este problema, que este es el modelito básico del problema de interacción de los mosquitos Aedes aegypti y Albopictus, que son los transmisores del dengue, con los humanos. Y ahí está el ciclo de transmisión, como es: un mosquito infectado pica a una persona, la persona está sana, después se infecta, la persona infectada infecta un mosquito, el mosquito después pasa para la persona enferma a la persona, etc. Ese es el ciclo de transmisión. Bueno, la dinámica de eso es complicadísima. Y una de las cosas que quiero decirle, la cantidad de datos y de información sobre movilidad humana, sobre variables meteorológicas, atmosféricas, variables orográficas, condiciones socioeconómicas en que vive la gente, entonces que hay que manejar, es tan grande que se requieren herramientas de inteligencia artificial,
de análisis de Big Data. O sea, que no hay que ver eso como algo aparte. O sea, todo está complementado. Hay que hacer ¿cómo se llama? Observar. Hemos trabajado con biólogos que han hecho trabajo de campo. Hay que experimentar, hay que hacer modelos y hay que utilizar todas esas herramientas para complementar el trabajo. No es que sean herramientas independientes, se complementan todas. Por eso hay que conocerlas todas. Y por último, miren, esto es PIFMA. Miren el lema de PIFMA, ¿cuál es? PIFMA aquí abajo significa Programa Integral de Formación de Maestros. Miren qué bonita está la... Esto lo hizo mi hijo, que es diseñador gráfico. Aprender a enseñar para enseñar a aprender. ¿Está bien? El maestro tiene que aprender a enseñar para que enseñe a los estudiantes cómo se aprende. Esa es la filosofía. Y yo creo que... aquí están las referencias. Miren, les recomiendo que vean estos trabajos. Si alguno no los puede conseguir porque son difíciles de conseguir, yo los tengo y se los paso. Este trabajo es de Hilbert, Los problemas futuros de la matemática. Estos 4 trabajos que cité aquí de Hilbert, Poincaré, von Neumann y Wigner son trabajos donde se ve cómo piensan los tipos que de verdad han hecho la matemática. Entonces, aquí está la invención matemática, el matemático de von Neumann y este de Wigner, que es una genialidad, sobre la irrazonable eficacia de las matemáticas en las ciencias naturales. Ahí dicen, es inexplicable cómo funciona, pero funciona. Está este libro de Rígnikov, que se lo recomiendo mucho, no sé si alguno lo conoce, de Historia de las Matemáticas. El librito de Oppenheimer tiene varios, este es uno de los más importantes, Sálvese quien pueda. Y estos 2 trabajos míos, este es el que les decía de Génesis y Evolución del Conocimiento y Pensamiento Matemático, que está en el librito este de la editorial Corinter, Imaginación y Conocimiento. Y este otro es el trabajo... yo organicé el grupo sobre marco de referencia en competencias lógico-matemáticas para el ingreso a la educación superior en México. Bien, entonces, pues ya disculpen que me demoré un poquito, pero quería transmitirles todo esto. Muchas gracias.